A ver, pensemos en algo que hacemos todos los días, casi sin darnos cuenta. Leer. Parece el acto más simple del mundo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa de verdad en nuestro cerebro cuando los ojos se deslizan por una página? Pues es un proceso increíblemente complejo, un verdadero misterio que la ciencia lleva más de un siglo intentando resolver. De hecho, ahora mismo, mientras nuestros ojos pasan por estas palabras, el cerebro está llevando a cabo una hazaña que es, asombrosa. Está convirtiendo estos símbolos abstractos, estas formas, en significado puro. La gran pregunta que vamos a intentar desentrañar aquí es, precisamente, ¿cómo demonios lo consigue? Venga, vamos a meternos de lleno con la primera teoría, que es la más antigua y, la verdad, la más intuitiva de todas. La idea es que no leemos letra por letra, sino que reconocemos las palabras por su silueta general, como si fueran pequeños dibujos. A esto se le llamó el modelo de la forma de la palabra y se propuso ya por 1886, o sea, es la teoría más veterana de la psicolingüística. La idea, en el fondo, es muy simple. Hemos visto la silueta de palabras como casa o perro tantas veces que ya las reconocemos como una imagen completa, fijándonos solo en el contorno que dibujan sus letras. Y ojo, que durante un tiempo todo parecía cuadrar. Los estudios de corrección de textos mostraban algo fascinante. Las erratas que mantienen la forma de la palabra, como por ejemplo cambiar una T por una F, se nos pasaban por alto el doble de veces que las que rompían esa forma. Daba la sensación de que nuestro cerebro se dejaba engañar por la silueta que le resultaba familiar. Y había más, ¿eh? Otro argumento que parecía clavar la teoría. A todos nos cuesta un mundo leer un texto así, con mayúsculas y minúsculas mezcladas. Según este modelo, la razón es que este patrón tan raro crea una silueta completamente nueva y desconocida para cada palabra. Y claro, eso frena muchísimo el reconocimiento. Parece lógico, ¿verdad? Sin embargo, como suele pasar en la ciencia, cuando se empezó a rascar un poquito, a mirar más de cerca, empezaron a aparecer grietas enormes en esta teoría tan intuitiva. La idea de la forma de la palabra, a pesar de lo bonita que sonaba, no se sostenía. Volvamos al texto que alterna mayúsculas y minúsculas, pues resulta que si se le pide a la gente que lea pseudopalabras, o sea, cadenas de letras sin ningún sentido como glorf, la lectura también se frena exactamente en la misma medida. Y claro, como las pseudopalabras no tienen ninguna forma familiar que reconocer, la causa del problema no podía ser que se estuviera alterando una silueta conocida. Ahí había algo más. Y aquí llega la prueba definitiva, el golpe de gracia a la teoría. En este estudio se separó la forma de la letra de la forma de la palabra, y el resultado, es que habla por sí solo. Los errores no dependen de si la silueta de la palabra se mantiene o no. ¿Qué va? Dependen de si las letras se parecen entre sí. Los datos lo dejan clarísimo. Se cometen muchos más errores cuando las formas de las letras son similares. Da igual cuál sea la silueta de la palabra. El mito se venía abajo. Vale. Entonces, si tiramos a la basura la idea de la forma de la palabra, ¿qué nos queda? ¿Cómo leemos de verdad? Pues la ciencia moderna nos da un modelo mucho más sofisticado, mucho más preciso y que, la verdad, encaja con lo que sabemos sobre cómo funciona el cerebro. Lo primero es entender una cosa básica sobre nuestros ojos. No se deslizan suavemente por la página, para nada. Lo que hacen es dar una serie de saltos ultrarrápidos, llamados movimientos sacádicos, y entre salto y salto hacen pausas, que se llaman fijaciones. Y es durante esas pausas tan breves, de apenas un cuarto de segundo, cuando el cerebro absorbe toda la información visual. Y para demostrar esto hay un experimento genial, el de la ventana móvil. Lo que se hizo fue limitar artificialmente cuántas letras podía ver una persona a la vez. Y se descubrió algo crucial: la velocidad de lectura depende directamente del número de letras que podemos ver, no de las formas de las palabras. Para leer a un ritmo normal necesitamos una ventana de unas 15 letras, más o menos. Y así llegamos al modelo que se acepta hoy en día, el reconocimiento paralelo de letras. Suena un poco técnico, pero la idea es brillante. Básicamente, nuestro cerebro no lee letra por letra, una detrás de otra, sino que procesa todas las letras de una palabra a la vez. Imaginad que es como un sistema de votación masivo y súper rápido dentro del cerebro, donde detectores de rasgos, de letras y de palabras se activan todos a la vez. Y lo mejor de todo es que esto no es solo una teoría bonita. Es que nuestro cerebro está literalmente construido para funcionar así. Cada neurona de nuestra corteza cerebral tiene miles de conexiones, creando una red gigantesca que está perfectamente diseñada para este tipo de computación en paralelo. El hardware de nuestro cerebro está hecho para esto. Para que nos hagamos una idea, el proceso iría más o menos así, de forma muy simplificada. Primero, el cerebro detecta rasgos visuales muy básicos, líneas, curvas. Después, las neuronas que representan letras que encajan con esos rasgos se encienden. Y finalmente, las palabras que contienen esas letras compiten entre ellas hasta que una gana y es la que reconocemos. Y todo esto en una fracción de segundo. Vale,
Hasta aquí todo parece encajar perfectamente, ¿no? La ciencia nos da una respuesta limpia, elegante, pero, y siempre hay un pero, ¿qué pasa si esta solo es una parte de la historia? Porque aquí es donde entra una perspectiva diferente y fascinante, la de los tipógrafos, los artesanos de la palabra escrita. Y un poco con el espíritu rebelde de Galileo, algunos expertos argumentan que el modelo puramente científico, con todo su poder, podría estar perdiéndose una parte importante de la película al ignorar siglos y siglos de conocimiento práctico. Así que tenemos una especie de choque de trenes. Por un lado, la visión científica, basada en datos empíricos, en modelos computacionales, que defiende el reconocimiento de letras. Y por otro, la crítica del tipógrafo, que dice, cuidado, que este modelo es demasiado simple, ignora toda la sabiduría acumulada con la práctica. La primera crítica va directa a la yugular, a los datos. Figuras como el tipógrafo Hrant Papazian argumentan que muchos de los experimentos están básicamente mal hechos. Dicen que usan tipografías muy pobres, como Courier, que ignoran la gran diferencia entre leer en papel y en una pantalla y que se basan casi siempre en estudiantes universitarios. La pregunta es, ¿son estos datos realmente universales? Y la segunda crítica es, si cabe, más profunda. El modelo científico choca de frente con principios que los tipógrafos llevan generaciones dando por sentados. La tradición dice que las serifas, esos pequeños remates de las letras, o un espaciado ajustado ayudan a leer mejor. El modelo de reconocimiento de letras no encuentra ninguna razón para ello. Entonces, ¿quién tiene razón? Quizás, como sugería el artista Paul Klee, la respuesta no es elegir un bando. A lo mejor la intuición del artesano y la investigación del científico no tienen por qué ser enemigos. A lo mejor, de hecho, se necesitan mutuamente para poder avanzar. Llegados a este punto, ¿cómo juntamos las piezas de este puzzle? Pues todo apunta a que la conclusión más lógica es que la verdad, como casi siempre, no está en un extremo ni en el otro, sino en una especie de síntesis de los dos. Por un lado, tenemos la maquinaria biológica de nuestro cerebro, que es innegable, procesando datos en paralelo. Pero por otro lado, tenemos el arte de la tipografía, que lleva siglos refinando la manera en que se nos presentan esos datos para que el cerebro los pueda procesar mejor y de forma más agradable. Y aquí está la clave de todo. Leer no es solo un proceso de abajo hacia arriba, es decir, de reconocer letras para formar palabras. También hay procesos de arriba hacia abajo, donde el contexto, lo que esperamos leer y el diseño global de la página influyen en cómo percibimos todo. La lectura es, en esencia, tanto una ciencia precisa como un arte muy sutil. Al final, la próxima vez que abramos un libro o leamos algo en una pantalla, quizá veamos esos pequeños símbolos negros de una forma completamente nueva. Las palabras en sí mismas son las de siempre, pero nuestra comprensión de cómo las vemos, de esa danza increíble entre el ojo, el cerebro y el arte, eso sí que ha cambiado para siempre.